Está en esta oportunidad con nosotros André Quiñones, que va a presentar su primera novela, Al son del rock and roll, ¿no? Así es. Editada por Editorial Caja Negra, y está aquí con nosotros. Bienvenido, André. Gracias por la entrevista. Tu primera novela, tu debut literario, digamos. Esta novela la has estado trabajando hace mucho tiempo. Cuéntanos la historia de esta obra. Bueno, pensando en la primera novela, ¿no? O sea, la primera novela en realidad uno se puede tomar toda la vida en publicarla, en realidad. Y no tenía apuro, en realidad no tenía un apuro en publicar, tenía más apuro en escribir, tenía muchas cosas que quería dejar escritas para la posteridad, para después leerlas, eran más como memorias al fin y al cabo. Otras tantas eran experiencias de otra gente, eran cosas que quería dejar escritas. Entonces, y con el tiempo, bueno, seguí escribiendo y ahora como comienzo a tocar temas nuevos, de pronto todo ese tipo de temas, historias se compendió en un solo libro y quedó Al son del rock and roll. ¿Y cuál fue el origen de esta novela, digamos, el punto de partida o algo que lo inspiró, si se puede hablar de eso? El punto de partida quizás hasta cierto punto está narrado en la novela, porque aparece ahí, porque justamente en el primer capítulo, hubo un viaje, el viaje de trabajo, intercambio estudiantil, que al final llegamos a unas condiciones terribles y hubieron 3-4 semanas en las que no había ni luz, ni nada, ni calefacción. Y bueno, lo único que se podía hacer era escribir en realidad. Y ahí comenzó todo. Eso ya debe haber sido unos 8 años atrás, en realidad. Como estabas diciendo, la novela efectivamente empieza pues con esta propuesta de viajar a estos resorts de invierno que van los estudiantes, ¿no? Sí. Y en cuanto al estilo, bueno, desde el título que ya es irreverente, en el estilo hay mucha ironía, sarcasmo, ¿no? Bueno, buscaba presentar una realidad, buscaba presentar algo que la gente pueda tomar como una historia real de otra persona, adentrarse en el mundo de otra persona, verlo a través de sus ojos, pensar a través de él, inmiscuirlo lo más posible. Con respecto al estilo, bueno, es narrativa en primera persona, a modo de diario, y dentro de todo he buscado que sea ligero, que sea entretenido, pero a la vez he querido aplicar un poco de crítica social, querido varios temas meter ahí, que pueden ser muy actuales en realidad. O sea, busco tocar temas actuales que tanto la juventud, el adulto actual vive, cuando viaja, cuando está acá, en sus relaciones con sus amigos, con la ciudad. La ciudad nos caracteriza a todos, creo, a todos los limeños, a todos los peruanos, y crea ciertas dinámicas y ciertos modos de pensar que considero que cuando viajamos y justamente contrastamos con otras realidades se hacen más notorios y quedan más presentes. Entonces he buscado plantear eso. Con respecto al lenguaje en sí, he buscado utilizar un lenguaje que sea cotidiano, pero a la vez no yéndome hacia lo más vulgar que se puede, sino al contrario, agarrando las jergas y las lisuras en muchos casos y tratando de normarlas en su uso con apóstrofes, guiones y etcétera, para ver si es que en algún momento como intención se puede llegar a algo que es meter estas palabras dentro del habla medianamente culta, ¿no? O sea, dejar que dejen de ser tan marginales, en todo caso, ya que son de tan amplio uso, espectro, en todas las capas de la sociedad, ¿no? Porque ni siquiera podemos hablar de que las lisuras o las jergas le pertenecen a solamente ciertos estratos, ¿no? Sino creo que está empapada toda la sociedad de ellos. Como mencionas, bueno, en el lenguaje, el estilo es muy coloquial, de frases, de giros, lisuras, jergas, que se utiliza pues en el habla coloquial cotidiana, ¿no es cierto? En una primera novela se dice que es una novela de aprendizaje, ¿no? Que el escritor empieza más o menos a intentar encontrar, digamos, la voz y, digamos, ese tema o esos temas que le interesan, ¿no? Claro. En tu caso, ¿cómo ha sido esa exploración? Y creo que en mi caso la exploración comenzó antes de escribir, porque hasta cierto punto, desde hace muchos años, si lo pienso en perspectiva, cuando leo, usualmente leo más de una vez cada libro, para comenzar. Entonces, usualmente la primera vez lo leo y me inmiscuyo mucho en la historia, me dejo atrapar. Y la segunda vez que lo leo, trato de analizar los estilos literarios. Entonces,
creo que mi exploración hacia la literatura, hacia el escribir, comenzó mucho antes en realidad de escribir, sino comenzó leyendo, en el que comprendí más o menos cómo uno puede plantear historias a lo largo de las hojas y presentarlas a un público y también tratar de manejar la emoción y dosificar la historia. Ahora, obviamente cuando comencé a escribir tenía que hallar una voz propia, una forma propia de hacerlo. Y creo que justamente a eso me voy con que la primera novela puede durar toda la vida, ¿no? O sea, puedes demorarte toda la vida en publicarla, porque esa búsqueda puede demorar eso. En este caso yo creo que con este libro tengo una búsqueda y a partir de ahí creo que también con el paso de los tiempos, las experiencias y todo lo vivido, lo aprendido, comienzo a tocar otros temas cada vez. Entonces creo que me parece que en este tipo de narrativa en primera persona y presentar algo como un diario, como un realismo, tratando de hacerlo lo más fidedigno posible para que la gente adopte la historia como si en realidad estuviera pasando en ese mismo instante. Creo que este libro es esa búsqueda justamente de presentar ese tipo de novela. Creo que no sé si en adelante vaya a continuar con lo mismo, a eso es lo que me voy. De repente estoy yendo por caminos más, por ensayos más filosóficos ahorita.